Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial de Dreamweaver de Creative Cloud Adobe, de Adobe Creative Cloud. Esta es la versión 2020 y no vamos a tener no hay muchas diferencias entre las versiones anteriores a esta, aunque pues cambia un poco de estética, algunas nuevas funcionalidades, pero no importa, en fin, el fondo es exactamente igual. Cuando abrimos de nuevo el software de Dreamweaver, nos aparece esta interfaz donde vamos a crear un nuevo documento o un nuevo proyecto. Vamos a abrir un proyecto ya existente. Esas son las dos opciones que tenemos. Algunos inicios rápidos que nos muestra pues cuáles han sido como estos diseños preestablecidos o algunos documentos que el software por defecto ya trae consigo. Esas son algunos repositorios, por ejemplo Bootstrap, que es un muy buen repositorio, pero que lo veremos más adelante, o algunas plantillas de inicio de los diseños preestablecidos que ya tenemos. Podríamos usar cualquiera de estos, pero pues en este caso vamos a ser un poco más originales y vamos a iniciar con nuestro propio proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a usar HTML, que es Hypertext Markup Language o Language, y le vamos a crear un nuevo título. Le vamos a poner prueba inicialmente, HTML5, para que de una vez nos traiga el código que sea ajustable o responsive web design, para se autoajuste nuestro diseño a cualquier tipo de pantalla desde que sea abierto, ¿cierto? Y le vamos a dar crear. Inmediatamente nos da las opciones que nosotros le hayamos dado preestablecidos, pero por lo pronto pues vamos en la opción de las herramientas en ver. Allí en ver vamos a encontrar en dividir, vamos a quitar la vista en vivo superior para que quede en la parte inferior. En la parte superior va a quedar el código y le vamos a dar en dividir también, vamos a darle clic en la opción de dividir verticalmente y que no quede horizontalmente. De esta forma, como nosotros estamos acostumbrados a escribir de izquierda a derecha, en toda la parte izquierda va a estar nuestro código, y vertical porque el código no va a ser así de corto, sino que va a ser muy extenso hacia abajo, y de esta forma nos va a permitir visualizar mucho más código. También podemos ver y explorar otras opciones que tenemos. Cliqueado código en vivo, código y diseño, que el diseño pues me permite seleccionar elementos que yo ya tenga en esta parte. Pues vamos a darle párrafo, un ejemplo, Loren. Muy bien, y ahí nos queda. Cuando yo le doy clic en la parte final, al darle diseño, código en vivo, ya inmediatamente se me activa. Pero acá yo no puedo editar mayor cosa cuando está en diseño, sino en vivo, como lo podemos ver. Claro que también se puede, tanto en vivo como en diseño se pueden editar, ¿sí? Podemos ver, ¿sí? Porque estamos pues directamente dentro del editor. Pero pues vamos a eliminar todo esto y quitamos la etiqueta que hemos creado. Dejamos así. Vamos a sacar nuevamente la ventana de propiedades, el panel de propiedades, que según el video tutorial primero de conceptos básicos lo vamos a colapsar o agrupar en la parte inferior de la pantalla. Aquí lo colapsamos y ya nos queda así, de esta forma. Este es el código que por defecto nos trae automáticamente creado para los diseños de Responsive Web Design, que es HTML5 según las propiedades que hemos dado. Pero aquí lo que vamos a aprender en este video tutorial son básicamente las preferencias de nuestro software, para que cada vez que abramos nuestro software tenga ciertas preferencias de fondo, de funcionalidad de nuestro software, que ya en el primer video tutorial vimos, es comprendiendo toda la distribución de la interfaz de nuestro software Dreamweaver. Aquí lo que vamos a aprender es
las preferencias en la primera ventana de Dreamweaver. Nos vamos para preferencias o con control U vamos a seleccionar. Las primeras opciones que nos salen en las categorías será general, que es abrir los documentos en fichas para que queden todos los documentos aquí en la parte de arriba, como los software de Adobe o de Illustrator, que más que todo Adobe Photoshop, que se enlistan todas las ventanas de los proyectos que tengamos. Y esta es la opción que tenemos, hay que dejarla seleccionada también, pues mostrar la pantalla de inicio, que ya la vimos ahora inicialmente, volver a abrir los documentos al inicial, es decir, cuando ya hayamos trabajado algunos documentos anteriormente, pues que automáticamente abra el documento, último documento que hemos trabajado. Esta es la opción que debemos dejar. Advertir al abrir archivos de solo lectura, pues hay archivos que no son ejecutables, sino solo de lectura, pues entonces nos mostrará la advertencia. Activar archivos relacionados, que son los archivos relacionados a nuestro sitio web de prueba. Muy bien, detectar archivos relacionados dinámicamente, lo dejamos manualmente. Mensaje, actualizar vínculos al mover el archivo, pues hay veces que movemos los archivos o el mouse y nos aparecen unos mensajitos que es donde nos presenta cuáles son las funcionalidades de ciertas herramientas. En las opciones de edición, mostrar el diálogo al insertar objetos, permitir entrada en línea de doble byte, pues estos son especificidades muy concretas del software y que básicamente las podríamos dejar tal cual como están aquí, sin seleccionar permitir múltiples espacios consecutivos, ya que solamente estamos trabajando con un espacio de nuestro proyecto. Utilizar el strong en lugar de B y I. Recordemos que estas son etiquetas que nos permite tener, por ejemplo, las letras un poco, pero de los textos. Pero aquí realmente lo que nos interesa es este espacio donde dice número máximo de pasos de historia. Esto es la cantidad de control Z que nosotros permitamos. Pues aquí nos está permitiendo hasta 50 control Z, es decir, 50 acciones atrás. Esto depende mucho de la capacidad de su memoria RAM, de su disco duro, de la tarjeta gráfica. Y yo por lo general uso pues hasta 30, 50 pues ya es demasiado. Y 30 yo creo que es un espacio adecuado, una historia de acciones adecuadas. Los diccionarios ortográficos de español, de España, para poder que reconozca la ñ, que reconozca ciertos elementos que no están dentro de los textos de inglés. Pero directamente estas de accesibilidad, actualizaciones integradas, ajustes de sincronización, comparación de archivos, estas 4 opciones las vamos a dejar estáticas, quietas, tal como están, pero nos vamos a ir directamente hacia el espacio de copiar y pegar. Cuando estamos copiando y pegando textos desde otra parte hacia el Dreamweaver, para que no respete la estructura de esos textos, si bien los estamos copiando de un sitio web o tal vez de un lorem ipsum de la web, o tal vez de ciertos fondos o elementos de sitios web que tengan elementos de texto y que no queremos que traiga esos mismos textos tal cual, con negrita y cursiva, pues aquí los está respetando. Vamos a ponerle solo texto para nosotros darle el estilo a esos textos según nuestros propios diseños, ¿sí? Eso es básicamente. Y así vamos a seleccionar convertir comillas tipográficas a comillas rectas, claro que dado que hay diferentes tipos de comillas, curvas, inglesas, etc. Pues entonces les vamos a seleccionar y nos vamos para los elementos. Y pues estos elementos los vamos a dejar tal cual como están, pero lo que me interesa básicamente es aquí en estilos CSS. Pues hay estilos CSS donde pues usar de forma abreviada para fuente, para radio de borde, para los bordes que sean el radio, la curvatura de los recuadros, etcétera, ¿cierto? Pero lo que me interesa básicamente es dejar estos 3 espacios seleccionados. ¿Por qué? Porque estos, en la medida de que vamos programando e insertando código, pues hay diferentes tipos de prefijos que algunos operadores o motores de búsqueda
que no los lee directamente, como el caso de Opera o Firefox. Pues WebKit usa básicamente Chrome, Edge, Microsoft Edge, entonces también tiene con WebKit. O sea que es importante que dejemos estos tres seleccionados para que cualquier tipo de prefijos que usemos dentro de nuestra programación, de nuestro código, en las etiquetas, pues podamos encontrar que puedan ser legibles en cualquier motor de búsqueda. Entonces le vamos a dar aquí a aplicar y nos vamos para formato de código. Aquí en formato de código es bien interesante e importante que tengamos presente que cada vez que estamos diseñando, escribiendo nuestro código, pues debe tener una estructura que sea entendible según un orden jerárquico, y para que el código esté bien escrito y legible por cualquier persona, la jerarquía de esas etiquetas deben tener sangrías, pues lo dejamos con la sangría de dos espacios, pero hay algo que es bien importante, que es el EMET. El EMET es para expandir abreviaturas con la tecla de tabulación. Es decir, pues esto nos va a ahorrar mucho tiempo a la hora de escribir todo nuestro código. Le voy a dar aquí a aplicar. Vamos a hacer una prueba. Voy a cerrar, voy a eliminar todo este código. Le voy a dar guardar el proyecto. Nos vamos para la carpeta donde tenemos guardado nuestro ejercicio y ubicamos la carpeta contenedora de nuestro sitio. Le vamos a poner prueba 1 HTML y le damos guardar. Bien, entonces aquí ya tenemos una estructura. Si vamos a crear un nuevo documento, nos va a aparecer ese nuevo documento y tenemos que empezar a escribir nuestras etiquetas de abriendo HTML, ¿sí? Cerramos, le damos Enter, abrimos. Recordemos que cada etiqueta de apertura tiene que estar cerrada y con este slash está cerrando la etiqueta. Luego escribimos la de head y luego tenemos que escribir también la de cerrar. Bien, tenemos que cerrar, entonces nos volvemos. Muy bien. Luego continuamos con body. Y ahí está la de cerrar, y dentro de body pues vamos a escribir etiqueta de párrafo. Y aquí estamos escribiendo: este es un ejemplo de prueba. Muy bien, aquí ya tenemos nuestro código, y para que no fíjense que ya nos aparece en la parte de diseño, ¿sí? Podríamos ver en la parte de diseño nada más, o en código, o dividir. Para no tener que hacer toda esta escritura, que es la estructura básica de un sitio web o del código, y no tener que escribir, pues lo único que tendríamos que hacer con el EMET accionado, solamente escribimos HTML 2.5 y le damos tabular, e inmediatamente nos crea toda la estructura que requerimos, y de esa forma pues ya podemos ver que realmente nos ahorra bastante tiempo. Y aquí será solamente poner párrafo, ponemos lorem, o lo colocamos más bien de esta forma, que también es lo que nos permite párrafo, la P, con mayor que, luego lorem. Y fíjense que automáticamente presionando la tecla tabular nos ahorra todo este tiempo de poder escribir toda esta estructura de código. Por esa razón es tan importante que tengamos claro que EMET es muy necesario dentro del formato de código que esté seleccionado.
Ya si nosotros sabemos cómo funciona Emmet y debe ser las estructuras de nuestras etiquetas en la programación de código, pues Emmet nos va a ayudar muchísimo y nos va a ahorrar bastante tiempo. Luego seguimos con las fuentes y dentro de las fuentes pues tenemos la configuración de fuente del código es Unicode, porque Unicode nos reconoce todos aquellos caracteres especiales que tiene nuestro idioma, que es las ñes, los acentos con tildes, etcétera. Entonces, de esa forma nos permite reconocer el software que es una ñ o que tiene estos caracteres especiales. Y la fuente proporcional y la fuente fija las dejamos de esta misma manera para que es preestablecido, no tenemos que modificar ahí algo, pero sí la vista del código. La vista del código, pues por defecto me arroja un 10, que es menor, es un tamaño menor, pero si aumento el tamaño a 20, podemos ver que el código aumenta de tamaño para aquellos que de pronto tienen doble pantalla y pueden solamente en una sola pantalla visualizar el código. Pues a mí por lo general, por comodidad, por estética, me gusta el 10. Ya menos es un poquito más pequeño y realmente dificulta poder encontrar algún elemento que estemos buscando específicamente. Entonces yo por defecto lo dejo en 10 para una lectura apropiada. Ahora le vamos a dar entonces a aplicar y continuamos con guías de nuevas funciones. Esta es una ayuda didáctica que trae el software por defecto y que es muy útil para todos aquellos que están enfrentándose al software por primera vez, dado que hay algunas herramientas que traen elementos de ayuda visuales. Si estas ayudas se pueden cerrar en la X, y si queremos que o deseamos que nuevamente aparezcan, pues entonces le damos restablecer. Son ayudas que nos suelen salir en las partes donde no hemos cliqueado por primera vez. Vamos a dar nuevamente control U para preferencias. Así que esta opción es muy buena y que realmente sirve. Para la interfaz vamos a ver que nuestra interfaz viene con un color, en mi caso de oscuro, pero también pueden escoger un tema de color blanco para todas, entonces puede ser como apropiado para el que le guste, pero lo que hay que decir de esta opción es que cuando vamos a pasar muchas horas frente a nuestra pantalla, pues puede ser un poco agotador para la vista este tipo de color tan resplandeciente, pues por lo general se suele usar un tipo oscuro o negro oscuro. En la parte de código, pues debemos diferenciarlo de lo que es la vista de diseño y código. Pues el código, para que no esté tan bien blanco y que se diferencie a simple vista, debe ser aquí es a donde vamos a estar la mayor parte del tiempo, pues entonces vamos a colocarlo oscuro en el código para que se vea de esta forma. Ahí está, de esta forma. Entonces, por eso es bien importante que tengamos claridad sobre la interfaz y los colores y cuál es la importancia de cada uno. Luego nos vamos para nuevo documento y aquí en nuevo documento tenemos que tener clarísimo que nuestro lenguaje de programación es HTML y por defecto cada vez que abramos un nuevo documento pues que nos aparezca con HTML, con la extensión HTML y el tipo de documento HTML5 que es adaptable, responsive, ya hemos hablado anteriormente sobre esto y también el código preestablecido que es o predeterminado que es Unicode UTF-8 para estos caracteres especiales. Así que vamos a dejarlo con UTF-8 Unicode y utilizar al abrir archivos existentes que no especifican esa codificación o diferente extensión. Entonces es importante dejarlo ahí abierto. Lo podemos dejar así de esta forma. Le damos a aplicar y aquí cuando vamos a crear un nuevo documento con control N, fíjense que ya nos aparece con el HTML y HTML5. Si le voy a dar un nombre de prueba, le vamos a crear, fíjense que ya inmediatamente nos está apareciendo con la etiqueta
doctype HTML, que es HTML5 con responsive, esto nos indica eso, y con los caracteres de UTF-8 Unicode, ¿cierto? Entonces, por esa razón es importante. Fíjense aquí las pestañas que hablábamos ahora. Vamos a cerrar esta y vamos nuevamente a las preferencias. Dentro de las preferencias nos vamos para PHP. Ahora nos vamos entonces para PHP, que dentro de PHP pues tenemos diferentes versiones de actualización. De PHP 5 saltó a PHP 7 porque pues el PHP 6 estaba creando ciertos conflictos, pero pues la PHP es mucho mejor, más actualizada y se puede enlazar con otros tipos de desarrolladores, con otros tipos de complementos que van a ser mucho mejor y mucho más actualizado. Entonces lo vamos a dejar en PHP 7.1. En la reescritura del código, aquí es bien importante no depender tanto de estas etiquetas no cerradas y mal anidadas, porque pues tenemos que ser bastante cuidadosos para abrir con las etiquetas de entrada y con las etiquetas de salida o con las etiquetas de cierre. Tenemos que estar bastante cuidadosos, aunque pues ya tenemos el Emmet que nos está asegurando un cierre automático de cada una de las etiquetas que estamos creando, pero es necesario que no nos confiemos tanto de este. Por lo demás, el resto lo podemos dejar de esta manera y ya nos podemos ir para las sugerencias del código, que allí en sugerencias de código pues no tenemos pues bastantes elementos por modificar, dado que por ejemplo el cierre de la etiqueta puede ser tras escribir esto, ¿cierto? El menor que y con el slash. Lo podemos seleccionar, pero es mejor que siempre lo dejemos cada vez que solamente escribamos el mayor que, porque si el mayor que es la etiqueta que está cerrando o está cerrando la etiqueta de apertura o de inicio o de entrada, pues inmediatamente ya el software va a reconocer que debe cerrar. No tiene que esperar a que escribamos el menor que y el slash para que complemente solamente estos dos elementos. Con solamente que cerremos la primera etiqueta de entrada, pues ya inmediatamente nos genera la etiqueta de salida o de cierre. Entonces lo vamos a dejar de esa forma. Y los tamaños de ventanas son los tamaños de las pantallas y de los dispositivos que pues, nosotros estemos diseñando. Pues si nosotros conocemos otros dispositivos con algunas características del pixelaje, de los tamaños, del ancho y el alto, pues los podríamos aumentar, añadir acá. Pero si no es necesario, pues entonces no lo creamos, dejamos ya como está preestablecido y nos vamos para los tipos de editores, pues que son todas las extensiones y los editores para cada uno de los tipos de archivos según la extensión. Pues aquí tenemos un archivo que si es de extensión tipo PNG, pues que entonces me lo va a editar como principal el software Adobe Photoshop. Si yo tengo otro tipo de software para editar elementos con la extensión .png, pues entonces lo puedo seleccionar, así como GIF también, que es para Internet Explorer, que se ve bastante bien, o para también en Photoshop, JPG también en Photoshop, lo tengo casi todo en Photoshop, pero por ejemplo aquí en .fla, la extensión .fla, pues me lo abriría para editor de el Animate o el Flash que antes se conocía, pero ya ahora es Animate, me lo abre porque es una animación. WAP son para los editores de Audition. .mp3 igual, mpg, esto pues puede ser otros tipos de editores, .move, a ver, .move, vamos a darle con QuickTime, que se lo tengo por acá, y lo vamos a seleccionar y le vamos a dar a abrir y ahí ya nos queda como principal. También podemos, por ejemplo, en el tema de GIF, vamos a ver, aquí no tiene Internet Explorer, pero sí tengo Safari.
Vamos por Safari, aquí lo tenemos. Vamos a abrir. Y si yo quiero que Safari me lo abra como principal, como el primer software principal, pues entonces le doy aquí convertir en principal. Si no, pues entonces lo dejo en Photoshop principal y yo puedo cambiar cuál es el software que lo pueda abrir como principal en estos, de cada uno de estos elementos. Así que es bien importante que lo tengamos ya claro. Vamos a eliminar este Safari para que me quede como por defecto, como lo tenía antes. Le vamos a aplicar y listo. Muy bien. Ahora seguimos entonces con el validador y el validador pues es HTML5 que lo dejamos preestablecido que sea este, pues ya hemos hablado lo suficiente y la vista previa en tiempo real. Cuando estamos nosotros programando y diseñando pues estamos realmente haciendo pruebas constantemente para determinar o para ver cómo va quedando nuestro sitio web. Aquí nos está diciendo que inicialmente vamos a abrir el sitio web siempre en Google Chrome, aunque podría ser por Safari y Safari lo podríamos colocar como navegador secundario. Si les aparece aquí como Edge o Internet Explorer, pues no hay problema, ya ustedes definirán cuál, o Mozilla Firefox, que también es otro navegador. Pero pues aquí nos está dando la información de cómo activamos que se nos abra el sitio web. ¿Con qué comando? Con el option F12 o con el y para Safari command F12. De esta forma podemos visualizarlo. Vamos a dar en vivo y le vamos para esta parte. Aquí vemos las dos opciones de visualizador en el navegador. ¿Cuál es? La de Option F12 y Safari Command F12.